Y ese es un ejemplo. Ya, entonces, ¿esto por qué hemos repasado? Porque luego vamos a ver la terminología médica y eso es lo que nos interesa, ¿no? En la terminología médica vamos a ver que hay lexemas que van al principio de la palabra. Por ejemplo, angioedema, ¿no? Otros lexemas van al medio de la palabra, ¿no? Cefal. Otros al final, esclerodermia. Y otras palabras se forman a partir de la unión de dos lexemas. Fototerapia, ¿no? Es uno y es otro. Y dependiendo de su significado, tendremos el significado de la palabra. Ejemplo, bradicardia. Cardia está en relación al corazón. Y bradi, ¿qué querrá decir? Aumento. Lento, lento, ¿Aumento? Lento, Bradicardia. pues Lento. Lento. lento, lento, lento. Ya, lo contrario de Disminución. aumento, disminución de los Disminución. latidos cardíacos, ¿no? Ya, muy Sí. bien, bradicardia. Lo contrario de bradicardia es taquicardia. Entonces, ¿qué será taquicardia? rápido, acelerado. Rápido. Muy bien, rápido, acelerado, ¿no? Cuando empieza a latir rápidamente el corazón. Muy bien. Neumotórax, fíjense que este lexema está por delante de la palabra. Neumo está en relación con aire, gas, neumotórax. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir neumotórax? A ver, Aire en los pulmones. en el tórax, ¿no? En los pulmones. Ya, está bien, en los pulmones, en el tórax. Muy bien, neumo. Abducir. Ahora, si estos son lexemas, ahora vamos a irnos a morfemas. Y en los morfemas, el prefijo ab. Abducir. ¿Qué será abducir? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué será abducir? Contraer. Separar una parte del cuerpo. Contraer. Separar. ¿Contraer? Para alejar un Contraer. miembro de una región del cuerpo. Ya, muy bien. Eso es abducir. ¿No? Muy bien. Ahora, otra palabra. Histerectomía. Hister está en relación con útero. Está utilizando el lexema. Ectomía es cortar, ¿no? Tomía, cortar, ectomía. Entonces, cuando se habla de histerectomía, es que han retirado quirúrgicamente el útero, ¿no? Eutiroideo. Eu está como Normalidad. prefijo, un morfema. Normalidad. Tiroideo es una tiroides normal, ¿no? Funcionamiento normal de la tiroides. Ambidiestro. Ambi está como un prefijo de diestro, ambidiestro. ¿Qué será? Ambos lados. Ambos lados, pero cuando es ambidiestro quiere decir que la persona puede utilizar ambas manos, ¿no ve? Puede escribir con ambas manos, derecha e izquierda. Otro, megacolon. Mega está como prefijo, megacolon. ¿Qué será mega? Grande. Agrandamiento. Aumentado, agrandamiento. Entonces, un colon agrandado, ¿no? Muy bien. Polidipsia. Poli, prefijo de muchos. Dipsia, sed. Entonces, mucha sed. Por ejemplo, en la diabetes se tienen las 3 P. Polidipsia, mucha sed. Polifagia, mucha hambre. Y poliuria. Poliuria es mucho orina, ¿no? Orina constantemente. Esas 3 Ps. Ya. Neuralgia. Ahora estamos viendo los sufijos. Algia es dolor. Y cuando decimos neuralgia, ¿qué estamos diciendo? Dolor en un nervio. Muy bien, dolor de los nervios. Colostomía. Tomía es un sufijo. Abertura. Colostomía. Tomía.
¿Qué será? A ver, A ver, colostomía. abertura Abertura quirúrgica. artificial. Ya, es una abertura que se hace del colon, ¿no? Y se adosa a las paredes del... A ver, ¿a dónde se adosa esa abertura del colon? Extremo del intestino grueso. En la pared abdominal, ¿En las paredes? abdominales. Ya, a ver, ¿dónde se adosa? Un ratito voy a rebajar el volumen porque los mensajes no nos van a dejar. Ya. Colitis, itis, es un Inflamación. sufijo de Del inflamación. colon. Y cuando digo colitis, ¿qué será? Inflamación del colon. Inflamación del... Inflamación del Ya, muy bien. Por ejemplo, gastritis. ¿Qué será gastritis? Itis, inflamación. inflamación de la mucosa Inflamación de la mucosa gástrica. Estómago. Ya, muy bien. Toracotomía. El sufijo tomía. ¿Qué será? Toracotomía. Apertura del tórax. Ya, muy bien. Hipertrofia. Trofia, Aumento crecimiento. de tamaño. Hiper, aumento, ¿no ve? Entonces, ¿qué sería? Hipertrofia, aumento de... tamaño. ¿Qué sería? Aumento celular. Aumento de un tamaño de un órgano. Aumento del tamaño de un De un órgano. órgano. ¿Del tamaño de un órgano? Ya, De un ¿está órgano. bien? Ya. Esos son ejemplos. Ustedes en sus clases han debido ver más palabras, ¿no? Pero no nos vamos a detener a todas las palabras. Ahora veremos las categorías léxicas. Tenemos el sustantivo o nombre, el adjetivo, los determinantes y el pronombre, por una parte. No, estas categorías están girando en relación a lo que es el nombre, el verbo y el adverbio en relación al verbo. La preposición y la conjunción se manejan como nexos, ¿no? O nos sirven de unión en una oración para las palabras. Y las interjecciones expresan estados de emoción, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el sustantivo o nombre. Esto quiero que estas categorías aténdenme bien, porque después el otro tema ya vamos a ver sintagmas. Entonces, para avanzar sintagmas y entender sintagmas, lo que van a ver esta semana, tienen que ver bien o aprender bien estas categorías léxicas. ¿Ya? Esa es la clave. Entonces, sustantivo o nombre. ¿Qué es el sustantivo? Es aquel que designa a personas, animales, objetos, lugares, entidades, etcétera. ¿No ve? Ese es el sustantivo o nombre. Ahora, por ejemplo, si nosotros decimos el caballo corrió veloz por el campo, ¿de quién estamos hablando? En la oración, el caballo, ¿no? Ahora, si eliminaríamos, en este caso, la palabra caballo y diríamos, él corrió veloz por el campo, pero no estamos sabiendo de qué él. Él, una persona, un animal, no se sabe, ¿no? La otra oración, José explicó la lección con paciencia. Si se elimina la palabra José, el sustantivo, explicó la lección con paciencia. Puede ser José, puede ser María, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien quién es. La universidad organiza un congreso internacional. Eliminamos la palabra universidad, el sustantivo, nos quedaríamos la organiza un congreso internacional. La oración carecería de sentido, ¿no? Entonces, preguntamos, corrió veloz por el campo. Ese es el verbo. ¿Quién corrió veloz por el campo? El caballo. ¿Quién explicó la lección con paciencia? José. ¿Quién organiza un congreso internacional? La universidad, ¿no? Entonces, de esa forma identificamos el sustantivo. Ahora, la clasificación, esto creo que ya igual lo han visto, no vamos a hacer mucho hincapié, solo es para que recuerden. Tenemos comunes que designan a personas, animales, objetos, por ejemplo, casa, auto, lápiz. Los propios
que se escriben con mayúscula, ¿no? Pueden ser de personas, países, instituciones. De los comunes se subdividen en abstractos aquellos que no pueden percibirse por los sentidos. Por ejemplo, alegría, amor, esperanza. Yo siento amor, pero no puedo ver el amor, no puedo tocar, no puedo percibir el olor del amor, ¿no? Entonces no se percibe. Por eso son abstractos. Los concretos, lo contrario de abstractos, sí se pueden percibir, ¿no? Por ejemplo, pelota, mesa, corona, puedo ver, puedo palpar, ¿no? De los concretos tenemos los contables, ¿no? Por ejemplo, puedo decir dos lápices, cuatro vasos, cinco autos y los incontables, el agua, el azúcar. Ahora, y otros, ¿no? Ahora alguien me va a decir, pero yo puedo decir dos vasos o 2 litros de agua, pero es que no lo estás contando, estás midiendo. O yo puedo decir, voy a comprar 1 kilo de azúcar, pero es una medida, pero no puedes contar los granos de azúcar, ¿no? Entonces, por eso es incontable. Entre los contables tenemos individuales y de los individuales los colectivos. ¿Qué quiere decir? Si yo hablo perro a nivel individual, lo colectivo es jauría. Aquí a veces existe una confusión. Muchas veces piensan que los colectivos son el plural. No es el plural, ¿no? Es el conjunto de, de sustantivos de una misma clase. Esos son los colectivos. Si yo digo soldado, el conjunto de soldados sería ejército. Si yo digo árboles como sustantivo individual, ¿cuál sería el colectivo? Bosque. Árboles. Arboleda. ¿Qué? Arboleda. Bosque. Arboleda. ¿Qué más? Bosque. 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 Muy Bosque. bien. Bosque, arboleda. ¿No? Si yo digo árbol y árboles, estoy hablando de plural, pero si yo digo, como han indicado, bosque y digo arboleda, sería un sustantivo colectivo. Ya, muy bien. Pasamos. También encontramos dentro de esta clasificación, que se dice que es dicotómica, encontramos los animados, son seres vivos, ¿no? Animales, personas u otros, inanimados que no tienen vida. Por ejemplo, el papel, la pared, la mesa, el bolígrafo, ¿no? También hay masculinos, por ejemplo, el burro, el auto, el aria. Ahora, en los masculinos, por ejemplo, aria parecería femenino porque termina en A, pero el que le da el contexto, ¿qué sería? El artículo, ¿no? El aria. Ahora, femeninos, casa, mochila, mujer, primitivos. Aquí está en relación esto de primitivos con lo que ya hemos visto, morfemas, lexemas. Por ejemplo, primitivo viene de otro vocablo en español, pero este primitivo también es un lexema, es la base, porque a partir de estos primitivos se forman los derivados. Por ejemplo, de pan, panadero, ¿no? El, luego panadería, con los sufijos, de flor, florera, florista, ¿no? Esos son los derivados. De los derivados vamos a tener aumentativos, por ejemplo, a ver, un aumentativo de cabeza, cabezón, ¿no? Eso es algo más grande. Luego, los diminutivos, un diminutivo ya hemos visto, ¿no? Pueblito, mesita, Pancito. pancito, ¿ya? Y de sal, ¿cuál sería el diminutivo? Salsita. ¿Seguro? Salecito. Salecita. Salecito. Salecita. Grito. De sol, quiero solcito, ¿está bien? Solecito. Solecito, solecito. Esos son los diminutivos, ¿no? Despectivos, cuando una persona expresa desprecio, ¿no? O en forma irónica. Por ejemplo, un despectivo de pueblo, pueblucho. Eso ya es en forma despectiva, ¿no? Es un pueblucho. Patronímicos se dan a partir de un nombre o de un nombre surge un apellido.
Por ejemplo, de Gonzalo, González. De Hernán, o no, de Rodrigo, Rodríguez. De Hernán, Hernández. ¿No? Son apellidos que surgen a partir de un nombre. Luego, los gentilicios. Los gentilicios son sustantivos que se dan o surgen a partir de un país, o sea, ¿no? Que una persona que pertenece a un país agregándole un sufijo. Por ejemplo, de Bolivia, boliviano. De Chile, chileno. De Perú, Peruano, Peruano, de Peruano. Estados Unidos, estadounidense, estadounidense, ¿no? Va variando. De Egipto, egipcio, Egipcios. egipcio. Egipcio. Y así. Ya, muy bien. Ahora, veremos el adjetivo. El adjetivo refiere cualidades y condiciones del sustantivo. Vamos a hacer más énfasis en el adjetivo calificativo. Luego les voy a decir el por qué estoy tomando este adjetivo específicamente. Calificativo. En grados, esto lo tienen, pero bueno, lo he desarrollado un poco más, ¿no? Grado positivo, grado comparativo y superlativo. En grado positivo quiere decir que va a expresar una cualidad directa del sustantivo. Por ejemplo, manzanas deliciosas o en forma de pregunta, ¿tu prima tiene lindo rostro? ¿No? Comparativo es aquel que compara la cualidad de uno y otro sustantivo, ¿no? Un ejemplo dice, resultó el discurso tan aburrido como la ceremonia. Está comparando, ¿no? Al discurso con la ceremonia. Mercedes corre más rápido que Pilar. Está comparando a Mercedes con Pilar, ¿no? El superlativo, un grado superlativo, expresa una cualidad, pero a su nivel máximo. Por ejemplo, mi auto es carísimo. Miren, de caro, ísimo, está utilizando un sufijo. O puede utilizar, por ejemplo, Saúl es el más inteligente de los estudiantes. Está utilizando esta palabra más para intensificar lo que es inteligente, ¿no? Ese es el superlativo. Ahora, los determinantes. Esta parte no se los voy a leer, directamente la estamos viendo. Es necesario, se los he realizado así como en un esquema, que aprendan bien los determinantes, porque en los sintagmas, para reconocer los sintagmas, tienen que saber qué son los determinantes de qué tipo. Por ejemplo, determinantes se van a situar delante del sustantivo, y eso es importante que recuerden, delante del sustantivo, concretando su significado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo área como sustantivo, pero si quiero decir si es singular o plural, o no, como si es de género femenino o masculino, yo le coloco adelante un determinante artículo. Entonces, si yo digo el área, ¿será femenino o masculino? El área, masculino, 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 el área, ¿no ve? Masculino. Entonces, por eso dice concretando su significado. Entonces, tenemos definidos, indefinidos, formas contractas. Los demostrativos tenemos que denotan cercanía, hay otros que distancia media o lejanía, ¿no? Los posesivos tenemos mi, tu, su, es fácil recordar, ¿no? Mi, tu, su, nuestro, ya. El su de usted, el su de ellos y los tónicos. Y los interrogativos y exclamativos, em, ¿cuánto? En género, por ejemplo, cuánto, cuánta. En número, en femenino, género masculino, cuánto. Femenino, cuánta. En número singular, cuánto. En número plural, cuántos. ¿No? Tanto para interrogativos como exclamativos. El qué no tiene ni género ni número. El cual tiene en los interrogativos el número, o sea, se puede decir cuáles, ¿no? En singular cuál y en plural cuáles. Los relativos, cuyo,
cuánto y cuál. Este cuyo debe concordar con el género y número con el sustantivo. Eso vamos a ver más adelante en un ejemplo. ¿Ya? Y los indefinidos quiere decir que si bien expresan, digamos, una palabra, muchos alumnos, digamos, expresan una idea vaga. Al decir muchos alumnos, muchos estudiantes, no sabemos cuántos son muchos. Muchos para alguien puede ser 15, para otros muchos pueden ser 50. ¿Ya? Es algo vago, por eso es indefinido. Por ejemplo, algún, ¿no? Algún animal ingresó. Algún animal, ¿a qué se refiere? No se tiene una certeza. ¿Ya? Y así. Entre estos también tenemos los gradativos, los numerales cardinales, ¿no? Muy bien. Continuamos. El pronombre. ¿Qué es el pronombre? A ver, como su nombre lo dice. Ya nos recordamos. ¿Qué será el pronombre? Es el que sustituye Ese es la el que persona. reemplaza al verbo al sustantivo. Sustituye el sustantivo. Ya. Tenemos primero el criterio semántico que reemplaza el nombre o sustantivo. Por ejemplo, estos atletas corren tanto como aquellos. La palabra aquellos se estaría utilizando como pronombre que va a reemplazar a los atletas, ¿no? Para no repetir. Criterio morfológico. El criterio morfológico se dice que el pronombre posee variaciones en género y número, y algunos también en persona gramatical, ¿no? Por ejemplo, ellos participaron en la competencia y obtuvieron el primer lugar. Ellos, este pronombre, el género sería masculino, número plural, persona, tercera persona. A esos ni los nombres. Esos, ¿qué género sería? Masculino. Masculino, número Plural. 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 Muy bien. Los, género, Masculino. número Plural. plural. Ya, muy bien. Ahora, en este ejercicio vamos a hacer con ustedes, en cada una de las oraciones, como ya hemos visto esta parte de la teoría, identifica las categorías léxicas de las palabras coloreadas. A ver, me dijo que le siguiera. Esa me, ¿qué sería? Pronombre. Pronombre. Categorías léxicas. Hemos visto Determinante. sustantivo, nombre, pronombre. ¿Qué más hemos Determinante visto? posesivo. Determinantes. ¿A ver? A ver. Me es pronombre personal. Alguien ya ha dicho. Átono. Dijo Verbo. verbo. Muy bien. Dos. Aquellos ingresarán. La palabra Pronombre. aquellos, ¿qué sería? Indefinido. Masculino. Pronombre Demostrativo. demostrativo. Pronombre demostrativo. Aquellos. ¿No? Muy bien. Ahora en esta oración, aquellos estudiantes ingresarán. Pronombre. Pronombre demostrativo. Pronombre de Sustantivo. El pronombre reemplaza al nombre o sustantivo. Aquí, efectivamente, en la 2 no está, no hay sustantivo. Un Está determinante. reemplazando. Pero aquí dice aquellos estudiantes. Si hay Determinante. sustantivo, no puede ser pronombre. Sería un Artículo. determinante. Un No, determinante. determinante demostrativo. Artículo no. Artículo el, lo, la, no va, ¿no? Determinante demostrativo sería. Aquellos estudiantes ingresarán. 4. Algunas huyen de Omar. La palabra algunas, ¿qué tipo de palabra sería? Definido. Pronombre. Pronombre. Pronombre indefinido. Muy bien. Indefinido. Algunas, no sabemos cuántas, ¿no? Muy bien. Ahora, la 5. Algunas chicas huyen de Omar. Ese algunas. Determinante indefinido. Determinante. Indefinido. Muy bien. Determinante indefinido. ¿Por qué? Porque chicas es el sustantivo. Entonces no puede ser pronombre. Nuestro salón es ese.
¿Qué será nuestro? Determinante posesivo. Determinante ¿Posesivo? posesivo. A ver, Pronombre. determinante Pronombre. posesivo. Adjetivo Muy bien. posesivo Posesivo. tónico. No puede ser pronombre porque salón es el sujeto o nombre, no lo está reemplazando. ¿No ve? Último, la 7. La vecina que vive al lado es simpática. Ahora, todo lo que está en color. A ver, la vecina Sustantivo, que el vive El al lado. rojo es sustantivo. oración Vecina es adjetiva. Sustantivo. sustantivo. Subjetivo. ¿Qué, qué tipo de palabra sería? Es un Preposición. un Preposición. nexo comparativo. Pronombre No, no relativo. comparativo. Pronombre. Ahora me Relativo. van a decir, pero ¿por qué es pronombre si hay sujeto? El pronombre relativo es aquel que tiene como antecedente a un sujeto. Esa es la característica del pronombre relativo y es la palabra que tiene como antecedente a un sujeto. E influye sobre un verbo. Vive es un verbo. Ujú. Al lado, lado, ¿qué sería? ¿Qué tipo de palabra sería? Adverbio. Adjetivo. Sustantivo, Sustantivo. sustantivo. Es Verbo. Verbo. muy bien, simpática. Adjetivo. Adjetivo. Adjetivo calificativo. Muy bien, por eso también he incluido adjetivo calificativo, ¿no? En grados, todo. Ya, ese es adjetivo calificativo. En grado positivo. Listo. Ya, muy bien. Ahora sí, pasaremos. El tiempo nos apremia. El verbo. Aquí vamos a hacer un resumen. Os he hecho un resumen de los verbos, los que van a influir en los sintagmas. La clasificación morfológica nos habla del verbo regular y verbo irregular. Regular, al conjugarse el verbo no altera su raíz. Ejemplo, el verbo trabajar. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, en primera, segunda, tercera persona del singular y primera, segunda y tercera persona del plural, que la raíz no varía. Son verbos regulares, ¿no? No altera su raíz. Los verbos irregulares, sí, por el contrario, aparecen alteraciones tanto en la raíz o también en la terminación o en ambas. Ejemplo, el verbo ser. Por ejemplo, soy. Fíjense, aquí la alteración aparece en en el morfema, en el sufijo, ¿no? Aquí tú eres, segunda persona del singular, se altera tanto el lexema como el morfema, ¿no? Y en él, de ser él es, digamos, aquí también se altera ambos, ¿no? Entonces, esos son los irregulares. Ahora, otra clasificación, esta es una clasificación sintáctica que nos va a ayudar igual con los sintagmas. Tenemos los verbos copulativos, predicativos o no copulativos, algunos autores lo llaman así, los transitivos y los intransitivos. Los copulativos no tienen un significado por sí solo, están acompañados por un atributo. Los más conocidos son ser, estar y parecer, aunque también hay otros, permanecer y hacer y otros. Por ejemplo, mi padre es inteligente. Cuando yo digo mi padre es inteligente, si yo elimino inteligente, mi padre es, no tiene un significado completo. Aquel poeta está contentísimo. Aquel poeta está. Este contentísimo sería el atributo. Si elimino contentísimo, no tiene significado la oración, ¿no? Aquel poeta está. Hasta ahí nomás. Los no copulativos o predicativos por sí solos constituyen un predicado. Por ejemplo, Melis estudia. No hay necesidad de colocar Melis estudia bastante, mucho, ¿no? Ya tiene un significado en sí. Lo amo inmensamente. Es un complemento. Pero si eliminas el complemento y dices lo amo, igual, ya es un predicado, ¿no? Ya tiene un significado esa oración. Transitivos. Presentan complemento directo. Por ejemplo, Laura escribe una carta de amor. Una carta de amor sería el complemento directo, ¿no?
¿Qué escribe Laura? Respuesta, una carta de amor. Cierto soldado levantó el fusil. ¿Qué levantó cierto soldado? El fusil, ¿no? Los intransitivos, al contrario de los transitivos, no presentan complemento directo, pero pueden tener o no complemento indirecto y complemento circunstancial. Por ejemplo, Shakespeare nació, vivió y murió en Inglaterra. Este nació, vivió y murió son verbos netamente intransitivos. Este en Inglaterra es el complemento circunstancial, donde nació, vivió y murió Shakespeare en Inglaterra. Entonces es complemento circunstancial de lugar, ¿no? Entonces en este caso sí tiene. Ahora, los intransitivos pueden ser inergativos y pueden ser inacusativos. Por ejemplo, los inergativos, el sujeto agente realiza o controla la acción verbal. Los atletas corren. Está controlando estos atletas la acción de correr, ¿no? Incausativos, por el contrario, el sujeto es paciente, no realiza la acción, la experimenta. Por ejemplo, el sujeto, el agua hierve, no es que está realizando la acción, la experimenta. El paciente murió. El paciente no es que realiza o controla esa acción, no solo la experimenta. Ya, el tiempo nos está premiando. Vámonos al adverbio. El adverbio, tenemos un criterio semántico, va a presentar diversos significados. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo en esta imagen? A ver, ¿quién está ahí? ¿Qué estamos Un joven percibiendo? está estudiando. ¿Ya? Muy bien, le vamos a decir que su nombre es Pablo. Pablo estudia. Pablo estudia, podríamos decir, aquí, ahora, bien, demasiado, no, son adverbios. Aquí es el adverbio de lugar. Y este adverbio responde a la pregunta ¿dónde? Ahora, adverbio de tiempo. Pablo estudia ahora. ¿Cuándo? Responde a la pregunta. Bien, adverbio de modo. ¿Cómo? Demasiado, adverbio de cantidad. ¿Cuánto estudia Pablo? No, demasiado. Y adverbio de negación. Pablo no estudia, ¿no? Y así, según el criterio morfológico, se dice que el adverbio es una palabra invariable porque no presenta accidentes gramaticales, o sea, género, número, modo, ¿no? ¿Y por qué también es invariable? Miren, aquellos hombres eran poco honrados. Estamos hablando la oración está en plural y está en masculino. Aquella mujer era poco honrada. Está en femenino y está en singular, pero el adverbio poco no se modifica, es invariable. Por eso dice no presenta accidentes gramaticales. Ahora, el criterio sintáctico te dice que el adverbio es modificador del verbo, del adjetivo y del adverbio. Ejemplo, modificador del verbo. Nunca jugaré aquí. El adverbio nunca y el adverbio ahí están modificando al verbo jugaré. Modificador de un adjetivo. El niño estaba increíblemente feliz. Está modificando al adjetivo feliz. Modificador de otro adverbio, demasiado cerca. Este demasiado está modificando al adverbio cerca. Ahora, este ejercicio dice, en cada una de las oraciones identifica la categoría léxica de la palabra coloreada y argumenta tu respuesta. Aquí tenemos, muchos están alegres y comieron mucho en la fiesta. Este muchos es un pronombre indefinido. ¿Por qué es pronombre? Porque está reemplazando al sustantivo. No hay sustantivo. Indefinido, porque muchos es algo bastante vago, ¿no? No nos dice cuántos. Ya.
Comieron mucho en la fiesta es un adverbio de cantidad, ¿ya? Comieron mucho en la fiesta. ¿Quiénes comieron mucho en la fiesta? Se puede decir ellos, ellas comieron mucho en la fiesta, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí está como adverbio. ¿Cuánto comieron? Mucho. La preposición. Criterio morfológico es una palabra invariable que no admite accidentes gramaticales. Por ejemplo, no hay género, no hay número, no hay persona, no hay tiempo, no hay modo. Criterio sintáctico, esto es un criterio que dice que es un nexo que une por subordinación a dos elementos de diferente valor sintáctico, ¿no? El reloj sin correa estaba en uno de esos cajones. Reloj es sustantivo, correa, sustantivo, está uniendo a dos sustantivos. Estaba es el verbo, en está uniendo al verbo y a ver, pronombre indefinido uno. Cajones es sustantivos, y igual está uniendo al pronombre y al sustantivo. Y aquí tengo una variedad de preposiciones. Esta cabe y no so, están en desuso. La conjunción, el criterio morfológico, es invariable. No tiene género, número, persona, tiempo ni modo. Criterio sintáctico puede ser nexo coordinante o subordinante. Y es una conjunción coordinante copulativa, ¿no? Y ni. Nos agradó tanto el discurso que nos convenció, es una conjunción subordinada consecutiva. Y esta es la interjección, que ustedes ya lo tienen, no voy a leer. Son propias, impropias según la naturaleza gramatical, apelativas y expresivas según su significado. Las interjecciones no influyen o no forman parte de los sintagmas que vamos a ver a continuación de manera rápida. Ese es el tema 3 que lo van a desarrollar esta semana ustedes con sus docentes. Entonces, justamente por eso hemos avanzado las categorías. Y en los sintagmas en algunos libros dice que son sintagmas o frases, ¿no? Que tienen sentido, se van a organizar al lado de un núcleo. Este núcleo puede ser un sustantivo, un adverbio, un verbo, un adjetivo, una preposición, ¿no? Por ejemplo, algunos soldados valerosos asaltaron la trinchera. Soldados vendría a ser, algunos soldados valerosos es el sujeto. Asaltaron la trinchera es el predicado. Sujetado. Soldados es el sustantivo o núcleo, ¿no? De ese sintagma. Asaltaron igual es un núcleo verbal del sintagma. Y como es verbo, es sintagma nominal, porque es sustantivo o, ¿qué se dice? Sustantivo o Nombre. nombre. De ahí se van a acordar. Y como el núcleo de asaltaron la trinchera es un verbo, es un sintagma verbal. ¿Ah? Esa es la clave para que se den cuenta. Ya. El sintagma nominal, que es del sustantivo que estamos hablando, está construido, o la frase, en torno al nombre o sustantivo. El próximo viernes, el mejor alumno del plantel traerá muchos diplomas. Aquí tenemos un nombre o sustantivo, diploma, nombre o sustantivo. Por tanto, tenemos en esta oración 3 sintagmas nominales, ¿no? Sintagma verbal alrededor del verbo. Señor, cuente bien el dinero. Cuente es verbo, sintagma nominal. ¿Te ha dado algo tu novio? Ha dado verbo, sintagma verbal. Sintagma adjetival. Estas palabras tienen como núcleo al adjetivo, adjetival al adjetivo. Por ejemplo, ese problema parece difícil de resolver. La palabra difícil es un adjetivo. En torno a este se está construyendo el sintagma. Entonces, sintagma adjetival. Él es muy duro de corazón. Duro es un adjetivo.
muy duro de corazón, sintagma adjetival. Adverbial, en torno a un adverbio. Ayer estuve lejos de la ciudad. Lejos, adverbio. Lejos de la ciudad, sintagma adverbial. Sintagma preposicional. A ver, un ratito. Otro antes de la preposicional, adverbial. Pararemos cerca de tu casa. Cerca, adverbio. Entonces, en torno a él es un sintagma adverbial. El último, preposicional. Va encabezado por una preposición y en su estructura, este sintagma nominal tiene la preposición seguida de la frase nominal. La frase nominal es la frase que tiene un sustantivo, un nombre. ¿No ve? La muchacha sin sombrero fue vigilada desde la azotea más alta. Aquí tenemos la preposición sin desde otra preposición. Sin sombrero, sintagma preposicional. Desde la azotea más alta, sintagma preposicional. Entonces, fíjense, aquí dice que este sintagma, ay, perdón, esto ya es para terminar, va seguido de la frase nominal. Entonces, la frase nominal, aquí es sombrero, aquí estamos hablando la azotea, ¿no? Más alta. Esta es la frase nominal porque tiene el nombre, el sustantivo, ¿no? Muy bien, entonces esto, para resumir rápidamente, vamos a hacer, les voy a dejar un ejercicio para que piensen y vamos a hacer otros conmigo. Ese es del sintagma nominal su estructura, que viene por un modificador, un determinante, ¿no? Que puede ser artículo, hasta indefinidos, todos los determinantes, adverbios de foco. Viene el nombre o sustantivo y viene el complemento nominal, que puede ser un sintagma preposicional, adjetival, un sintagma nominal de aposición, de subordinado de relativo, subordinación adjetival de participio. El sintagma verbal igual tiene un modificador, tiene el verbo y tiene un complemento verbal, que puede ser complemento directo, indirecto, de régimen circunstancial en todos sus tipos. El verbo puede ser personal, apersonal, simples, perífrasis. Van a avanzar perífrasis verbales esta semana y van a entender. Locuciones verbales también. Transitivos, intransitivos, predicativos, copulativos, lo hemos visto conmigo. Tiene modificadores que pueden ser adverbios de negación, de aspecto, de foco, de afirmación y de duda. Eso también ya lo han visto, ¿no? Hace una semana. Y el sintagma adjetival igual tiene modificador, adjetivo y un complemento del adjetivo que es un sintagma preposicional. El adjetivo se habla del adjetivo calificativo o locución adjetival. Y del modificador puede ser un adverbio de grado, adverbios terminados en mente, adverbios de foco. Y el sintagma adverbial tiene un modificador, un adverbio, un complemento del adverbio, un sintagma preposicional, que es, ¿no? El adverbio puede ser de tiempo, lugar, modo, cantidad y otros, y una locución adverbial. El modificador puede ser adverbio de grado, adverbios de foco. Y el preposicional tiene un modificador, una preposición, y aquí ya no se habla de complemento. En la gramática actual se habla de término, complemento de la preposición. Puede ser sintagma nominal, preposicional, adjetival, adverbial, oración subordinada sustantiva, oración subordinada de relativo. ¿Ya? Ahora, para terminar, vamos a hacer conmigo estos ejercicios y luego les voy a dejar uno a ustedes para que piensen y vayan aplicando. En cada una de las oraciones identifica las categorías léxicas y el tipo de sintagma. La casa de María. La casa es nombre o sustantivo. La determinante artículo. De María tenemos que es un sintagma preposicional, ¿no? ¿Por qué? De es la preposición, complemento de nominal, o sea, está complementando al nombre. Complemento de nombre está complementando al nombre. Dos, y todo esto es el sintagma nominal. Dos, satisfecho con la nota. Satisfecho es un adjetivo, con es una preposición
Y como está la preposición antecediéndole acá, es un sintagma preposicional que es un complemento del adjetivo. Y todo esto es un sintagma adjetival. 3. Mucho antes del examen. Mucho antes es un adverbio. Ese es el núcleo de la frase. Mucho es un modificador de adverbio de cantidad y del es una preposición del examen. Entonces es un sintagma preposicional que vendría a ser un complemento del adverbio, ¿no? Y todo esto es un sintagma adverbial. Nos guiamos por el núcleo. Y esto es lo que van a hacer ustedes entre mis amigos. Ustedes van a, ya el tiempo no nos da, van a identificar de la forma que hemos trabajado las categorías léxicas dentro de la palabra y a partir de ello van a identificar el sintagma. ¿Ya? Entonces pueden ir viéndolo ya cuando avancen con sus docentes, ya van a aplicar todo esto y tal vez les ayude eso para reforzar y resolver el ejercicio o comprobar si la oración que han analizado es la correcta. Muy bien, muchas gracias por su atención. Me va a disculpar por el tiempo, pero he querido abarcar los dos temas, ¿no? De las 2 semanas. Entonces, muchas gracias por su atención, participación. Conmigo quedamos hasta acá. Muchas gracias, licenciada. ¿Listo? Gracias a ustedes, chicos. Dice, Hasta luego. Hasta luego. Ay, Que estén licenciada. bien. Hasta luego. Luego, Hasta luego, licenciada. docente. Hasta Hasta luego, luego, licenciada. Hasta Hasta luego, luego. licenciada. Que Hasta tenga un buen luego. fin de semana. Gracias Hasta igualmente. luego, licenciada. Hasta luego.